Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con el Monitor Mundial de la Diáspora, con el portal de Mayor Petit y con la 98.1 FM en la isla de Margarita. Vamos a conversar como todas las semanas con Trino Márquez en su segmento Mirador Sociopolítico. Trino, yo te voy a hacer una pregunta que me la había sugerido José Manuel, por cierto, que debe estar por incorporarse. Viéndolo desde el punto de vista sociológico, en la primera fase, estamos en un proceso electoral donde el entusiasmo de la calle se nota desbordado, pero se ha logrado medir en alguna proporción, por ejemplo, a boca de calle en los barrios de Caracas, en los cerros de Caracas, que son de alguna manera un caudal de votos que normalmente pues tienen un pronunciamiento inesperado, ¿no? Se ha logrado calibrar allí las tendencias, la actitud de la gente, la fatiga de la gente. O sea, tú que eres sociólogo y me imagino que pues conoces a muchos sociólogos o trabajas con muchos sociólogos, estudiantes y jóvenes, ¿se ha podido diseñar una medición de esas características? Mira, yo lo que puedo decirte es que creo que, mira, José Y Antonio, creo ahí que está entró hablando, ¿ves? allí. Él Ujú. abre y está hablando y no apaga el Mira, micrófono. entonces, mira, lo que yo puedo decirte al respecto es que las distintas encuestadoras, las más serias, las que vienen realizando trabajo continuo, están, mira, José Dile a José Manuel, Manuel, tienes tú puedes que, poner el mute porque es que se nos mete un audio allí. sí, se mete un. Ya silenció, ok. Adelante, Trin. Bueno, lo que decía es que lo que puedo señalarte es que las distintas encuestadoras, las más serias, Data Analysis, Delfos, Arcom y algunas otras, y por supuesto Consultores 21, que me parece especialmente importante, han venido calibrando el comportamiento de la opinión pública, han venido detectando el estado de la opinión pública en todos los sectores sociales. Y hay un fenómeno que me parece que es relativamente nuevo en la oposición y es que en los sectores populares, los más populares, Ujú. sí, los más humildes, aquellos que se ven sometidos a un estrés enorme porque el salario no les alcanza para cubrir no ya la canasta básica alimentaria, que anda por el orden de los $548, sino la canasta mínima de subsistencia que anda por alrededor de 220 o $230, no llegan a cubrir esas necesidades. Y en esos sectores ha crecido el descontento y la necesidad de cambio en los centros urbanos más poblados y en las poblaciones más alejadas de los centros urbanos, las poblaciones rurales. O sea, hay un sentimiento generalizado que se ha expresado en esta gira que hizo María Corina Machado en dos estados que tradicionalmente han sido muy chavistas, el estado Apure y el estado, bueno, Amazonas menos, pero el estado de Apure fue tradicionalmente muy chavista. Y Sí. allí la receptividad que ha tenido María Corina ha sido muy grande. Por cierto, que quiero referirme a la torpeza del gobierno al mandar a cerrar este pequeño, no llamarlo Un restaurante, pentorrillo de sí, empanada, sí. de empanada me parece que es de un error político y táctico enorme, pero aquí hay que pensar como decía Napoleón Bonaparte, cuando el enemigo esté equivocándose no hay que interrumpirlo. O sea, este es un comentario poco eh, que no puede un analista, no debe dejar de hacer porque llama la atención que el gobierno incurra en este tipo de, ya sabemos que son abusos, que son atropellos, pero desde el punto de vista estrictamente político, que es el que más me interesa destacar, son enormes torpezas, porque esto no quiebra la voluntad de la gente, no quiebra la voluntad y hemos visto la respuesta. Gente diciendo, bueno, vengan a cerrarme a mí también.
Pero Y ¿sabes qué, Trino? Hay gente que piensa que esa es la vía de Diosdado. O sea, manifestar su molestia, porque quien maneja el CENIAT y quien ha ejecutado estos cierres de los hoteles y de ese Ventorrillo es el CENIAT que lo dirige el hermano de él. A lo mejor es la única herramienta que le queda para molestar. sí, a lo mejor habría que interpretarla como una especie de venganza de Diosdado Cabello contra Maduro, que no lo nombró jefe del comando de campaña, sino que nombró a a Jorge Rodríguez. Pero bueno, ya estas son especulaciones en las que es difícil No, y tener una... es accesorio. Por eso Y es yo accesorio. quiero ir a lo que te dije al comienzo, apoyándome en la inquietud que me manifestó José Manuel antes de entrar, que es la medición a nivel de la boca de barrios, que llamamos nosotros los periodistas, ¿no? O Sí, no, sea, no tengo datos. particularmente en las capitales, o sea, y en Sí, Caracas en concreto, o sea, ¿cuál es el nivel de respuesta de la gente? ¿Se le ha consultado? El descontento es manifiesto o hay reserva o hay discreción todavía en la gente para expresarse o abiertamente? cada vez esas resistencias, esos muros se quiebran, cada vez más. Y la gente expresa con cada vez mayor libertad dos cosas, dos ideas. Una es la convicción de participar en la consulta del 28 de julio. Esto es muy importante porque en las mediciones de hace un año, de comienzos del año 2023, la intención del voto era relativamente baja, entre 50 y 55%, pero esa intención de voto ha venido creciendo. Y cuando a la gente se le pregunta, bueno, en una escala de 1 a 10, ¿cuán seguro estás de ir a votar? Mucha gente ahora, cada vez más, señala que una intención absoluta de ir a votar, es decir, señala 10 puntos, que es la intención máxima de ir a votar. Está completamente segura de ir a votar. Y este es un porcentaje que no solamente que ha crecido en el sector opositor, porque en las mediciones anteriores, en las mediciones del año pasado, quienes estaban seguros de ir a votar era el sector que apoya al gobierno, el chavismo o madurismo. Pero ahora, en el curso de este año 2024 y en la medida en que nos vamos acercando a las elecciones, la gente que está convencida, que está segura de ir a votar, es una gente que está vinculada con el cambio democrático y con la oposición. Y este es un dato importantísimo, porque para que la oposición gane y gane de manera clara, contundente e irrebatible, el porcentaje de gente que tiene que ir a votar tiene que estar por encima de 60%, 65%. Si el porcentaje es menor, podría el gobierno triunfar, porque el gobierno tiene una población dura, un lecho rocoso muy firme, que es alrededor de 25%. Entonces, Pero se por dice que ese eso es que, porcentaje también ha disminuido. claro, no, bueno, hasta ahora se mantiene allí, José Sí. Antonio. No, sí, yo creo que ese es más o menos el lecho rocoso del gobierno. Lo que hay que hacer es, por eso es que el gobierno estimula tanto, juega tanto con la abstención y con un factor que hay que estar denunciando continuamente, que es el del escepticismo y la duda. Mm. Esos rumores que ponen a circular, que si van a inhabilitar a Edmundo González, que si van a inhabilitar la Tarjeta de la tarjeta de MUT, la sí. MUD. Todo eso que son rumores persistentes. Mira, eso yo estoy casi seguro de que quienes lo estimulan con mayor entusiasmo son los sectores del oficialismo, porque ese es un factor que inhibe, que desestimula, que crea mucha desconfianza y desilusiona. Y claro, el gobierno está jugando con esto, con este factor. Mientras que por el otro lado, fortalece la intención de voto de los sectores que le son favorables. Entonces, en los sectores populares, bueno, cuando entregan una bolsa CLAP o cuando piden, dan una canonjía a través de la alcancía de la patria o alguno de estos bonos que entregan, el bono de guerra, la idea que ellos insisten es que el electorado
madurista debe ir a votar como unos soldados obedeciendo una orden. Por eso yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con estos rumores. Esto no significa, José Antonio, caer en el triunfalismo, porque el triunfalismo en política no tiene absolutamente ningún sentido. Sí. La voluntad popular es volátil, ya lo sabemos, y lo saben muy bien, por ejemplo, los españoles. El Partido Popular perdió frente a Rodríguez Zapatero cuando Aznar aspiró a la reelección en 3 días por los sucesos de Atocha. O sea, ya sabemos eso y hay muchos ejemplos que eh, confirman esta tesis. Vamos a ver Pero, cómo lo ves esa óptica con que dice José Manuel. Ya, porque de alguna manera la calle está diciendo una cosa y y están diciéndolo, pareciera que está ahí creciendo, pero yo no sé cómo lo está viendo José Manuel, que le hace seguimiento pues a las movilizaciones de María Corina Machado, que habla con economistas, que también son factores que hay que tomar en cuenta. ¿Va a seguir el mismo tipo de economía o esto tiene que cambiar? O sea, hay factores ahí que son determinantes, ¿no? Y que la gente no quiere seguir viviendo como está viviendo hasta ahora, aún el chavista mismo necesita otro tipo, ah, un respiro, ¿no? José Manuel, adelante. pareciera que no está conectado porque no aparecen. No, yo lo veo moviéndose. Hoy es es Memorial Day aquí en Estados Unidos y eso me originó algunos cambios en mi rutina. Entonces, pido excusas por la llegada un poquito tarde. Mira, hay varios puntos que yo he venido como recogiendo, ¿no? En distintos fuentes y medios y observaciones que me han llegado. Lo que se puede resumir en los cerros van a bajar, es que ya los cerros están bajando. Es decir, lo que pasó en Amazonas, lo que pasó en Apure, lo que pasó en Trujillo, lo que ha pasado en toda la campaña de María Corina, es que ya hay una diferencia con los procesos anteriores. Y probablemente cuando tú hablas del 25% duro, yo no sé si en ese 25% duro está esa cosa de la gente que responde por teléfono o responde en cuentas personales sin decir su verdadera intención de voto. Es decir, es muy probable que una parte del chavismo se haya erosionado. Pero aparte de eso, hay otras cosas que están ocurriendo, como por ejemplo la actitud de de la Unión Europea con las elecciones. Yo quiero que por favor me hagan un comentario sobre eso, Ujú. ¿verdad? Y también hay fuentes que que practican mucho ese escepticismo. No las voy a nombrar para no pelear con ningún medio, pero hay fuentes que son muy escépticas y en este momento están cambiando. Es decir, no son gente del gobierno y son de los que creen que Maduro puede darle una patada a la mesa. Y sin embargo están diciendo que ya no es muy fácil. Están pasando otras cosas, como por ejemplo el problema con los militares. Es decir, en la base militar hoy en día ya no hay un control como el que tenían antes. ¿De acuerdo? Y finalmente, no sé si ustedes tienen información, Estados Unidos le hizo una apertura no total a la cuestión de las normas esta, de la política pues, de cerrarle puertas a Venezuela, que pueden tener una incidencia. Estamos a 9 semanas. Yo creo que el seguimiento tiene que ser ahora más continuo. Y finalmente, el otro punto, y creo que como José Antonio me comprometió a decir algo, está lo de los comanditos, que yo creo que también está creciendo mucho. O sea, hay 5 puntos Sí. allí que te quiero pedir que me los comentes y tú también, José Antonio. Gracias. Mira, bueno, y hay un punto que no sé si tratarlo hoy, porque se requiere un espacio muy especial. Eh, Menciónalo nada más, pues. sí, lo voy a mencionar, que es la proposición de Lula y Petro al gobierno y a la oposición de convocar un plebiscito
Pero no para está en la hacer. Constitución, Trino, no está en la Constitución esa convocatoria. No existe. Bueno, pero tú puedes convertirlo en un referéndum consultivo. Entonces, y ya hoy lo publica El País. En El País aparece que la proposición está en manos de Petro. Y esa es la principal noticia política de los portales más importantes del país. En La Patilla, en Efecto Cocuyo, en Carabota Digital. Esa es la noticia que más destacan, esta información que publica El País. Yo no sé si Pero, eso perdón, es. pero el CNE está en capacidad de manejar en paralelo esos dos procesos. Ya tiene montado el de las elecciones de junio y tiene que establecer cronograma, nombrar testigos, organizar las logísticas Pero es que podría para ser en la montar misma un consulta. revocatorio, un consultivo Mira, pero así. yo no quisiera entrar en esos detalles técnicos, José Antonio, porque a mí lo que No, me no, yo parece, digo que lo veo difícil, pero bueno. mira, lo que me parece más importante es el giro que está dando el contexto internacional para Maduro, porque esta alianza que existe entre Lula y Petro para tratar de garantizar dos cosas: que en Venezuela haya elecciones transparentes, libres y competitivas, y dos, asegurar que la transición se produzca, que haya una transmisión de mando en el caso altamente probable, casi seguro de que Maduro perdería las elecciones. A mí esto es lo que más me parece importante, porque hasta hace poco Maduro estuvo contando con que él obtendría el apoyo de la izquierda latinoamericana en el caso de que decidiera cometer una trastada contra las elecciones democráticas. Y esto todo apunta a que no será así, a que tanto Lula como Petro, además de Gabriel Boric, que ya sabemos su comportamiento, y probablemente el presidente mexicano, identificado claramente con la izquierda, no estarían de acuerdo con que se le monte una emboscada al proceso electoral venezolano. Pero yo creo que todavía no tenemos suficientes elementos para discutir este aspecto, pero desde el punto de vista de la política internacional y del juego internacional que ha tenido el gobierno, me parece que es un dato esencial. Yendo a lo que comentaba eh, Manolo, sí, a mí me parece que el, la penetración en los sectores populares que ha tenido María Corina es creciente. Este entusiasmo no se había visto en el país en muchísimo tiempo. Probablemente el antecedente más importante que tenemos es el entusiasmo que despertó España, heroica también, contra eh, Hugo Chávez en el año 2012, porque realmente Enrique despertó un enorme entusiasmo a lo largo y ancho del país, pero probablemente ese entusiasmo fue más en los sectores medios y medios más empobrecidos. En este caso, el entusiasmo es un entusiasmo que parte de las bases de la Venezuela profunda, de los sectores más deprimidos, y eso fue lo que vimos, como tú lo señalaste, José Manuel, en Apure, en Barinas, en Amazonas, lo que vimos en Maracaibo. Entonces, hay una conexión afectiva que ya no es solamente política y racional, porque me parece que María Corina está trabajando mucho con el inconsciente de la gente y estableciendo con la gente un nexo afectivo. De hecho, esto ya comentaba con unos amigos que les gusta la política y el análisis, que la ven casi como la Virgen María y algunas veces no la llaman María Corina, sino que la llaman María directamente en una clara conexión con la Virgen María, pues. Entonces, yo creo que esta conexión afectiva, que es importantísima, está produciendo unos resultados estupendos, cosa que no logra Nicolás Maduro. La campaña de Nicolás Maduro es una campaña excesivamente tradicional, acartonada, eh, habla en futuro como si no tuvieran 25 años en el gobierno, y entonces formula promesas que
sobre dar agua, mejorar los servicios públicos, mejorar la educación y la salud pública, cuando esos deberían ser problemas totalmente resueltos en Venezuela por el volumen de riqueza petrolera que ha manejado y sobre todo que manejó en el pasado reciente el gobierno. Entonces, creo que estamos frente a un nuevo panorama que está convirtiendo el deseo de cambio democrático en un movimiento indetenible. El gobierno está desconcertado, de hecho, y hemos, primera vez que la oposición en mucho tiempo coloca al gobierno en la defensiva. Este hecho de que Diosdado Cabello vaya detrás de María Corina a cada uno de los lugares que va María Corina como un segundón, como si la estuviera vigilando. Yo creo que desde el punto de vista político es un error táctico enorme, porque ellos deberían tener su propia agenda, pero resulta que la agenda la está marcando la idea de cambio que encarna María Corina y Edmundo González, porque hay que destacar que esta división del trabajo que se ha creado entre Edmundo y María Corina me parece extraordinario. ¿Y Y a ahora, ti no te llama la atención que Maduro nombró jefe de campaña a Jorge Rodríguez y Jorge Rodríguez no ha nombrado al equipo que lo acompaña en esa misión? sí, Ni lo ve dirigiendo, ni manejando logísticas, ni haciendo es agendas, ni extraño. nada por el estilo. Es muy extraño todo esto. Además, este, colocó a quien se considera, incluso en las encuestas, porque siempre el que aparece en las encuestas como el segundo hombre, y antes, hace algunos meses aparecía como el primer hombre, era Diosdado Cabello. Ese giro, ese desplazamiento de Diosdado hacia Maduro se produjo en el último año, pero hasta hace un año, año y medio, quien aparecía como la figura más importante del PSV y del gobierno no era Maduro, era Diosdado Cabello. Ahora, esa figura fue relegada a un tercer nivel, a un tercer plano. Y creo que esto está causando heridas hondas. Yo intento analizar la campaña porque me corresponde en cuanto seguidor del proceso político venezolano seguir la campaña del gobierno, pero es una campaña total, sin rumbo. Yo no logro descubrir cuáles son los ejes de esa campaña, cuáles son los objetivos que se han planteado, más allá de permanecer en el gobierno, en el poder y de apelar a un recurso que no es el más conveniente en las elecciones, que es el recurso de la represión y el hostigamiento. En una campaña electoral hay que apelar al consenso, a la persuasión, y eso no es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno permanentemente apela a un lenguaje de odio, de amenaza, de hostigamiento y de violencia. Entonces creo que No sé yo, qué conformidad le da a José Manuel a esto, que quedan 5 minutos para que nos diga si tu respuesta satisfizo su preocupación o si hay algo que quiera aclarar. adelante. Mira, ok. Mira, no quiero quitarle mucho tiempo a Trino. Yo creo que tenemos por delante un proceso, digamos, un periodo muy mucho trabajo y de mucha atención y de ir a muchos detalles. Yo quiero que Trino comente un poco su artículo, que me parece que es muy bueno, y proponerlo para ponerlo también en la página nuestra. Dejo con eso, porque me parece que los artículos de Trino ayudan mucho. Y solo quiero agregar que lo del mundo es realmente un hecho fortuito que tiene una cierta genialidad, porque el mundo se ha convertido en el lubricante, en el suavizador de todos los miedos y de todas las dudas. Primero que todo, su manera de ser y su actitud son sumamente favorables a la simpatía en este momento. Y segundo, porque es una persona que tiene un nivel de experiencia y de formación que le permite responderle fácilmente a cualquier persona. Eso es todo. Sí, Bueno, muy para bien. redondear, Trino, tienes 3 minutos para que hagamos una conclusión y veamos, la pongamos en perspectiva. Sí, voy a hacer a emitir un breve comentario sobre esta figura tan importante que es la de
Edmundo. Edmundo es una persona, como se ha visto, prudente, moderada. Ese discurso, esas palabras que tuvo ayer, sí, ayer, con la familia militar, como él la llamó, me parece importante. No es la primera vez que se hace eso desde la oposición. Ese es un discurso recurrente. El, el estamento militar no vive en el espacio sideral, no vive en la galaxia Andrómeda, vive en Venezuela y sufre y padece los mismos problemas que nosotros. Pero ese tono en que lo mencionó Edmundo González me parece muy importante porque los militares serán un factor muy importante en el desenvolvimiento y en el cauce que tome este proceso. Esta insistencia en la paz, en crear tranquilidad, en que el país vuelva a reencontrarse. Esta idea, esta proposición de que los presos políticos serán liberados el primer día que el mundo asuma el gobierno. Esta idea de tranquilizar, esta idea de que nadie será perseguido por sus ideas ni por su militancia, esta convocatoria a que el país se reunifique en torno a un proyecto de reconstrucción nacional y de paz democrática. Oye, estas son ideas importantísimas que contrastan contra ese estilo querellante, pugnaz, agresivo, permanente de gente como Diosdado Cabello, que lo que hacen es, cada vez que Diosdado Cabello habla, el sector que lo sigue se inquieta, porque todo el mundo, incluidos los chavistas e incluidos los maduristas, quieren un país normal, un país donde las diferencias se diriman en un ambiente de tranquilidad y de ecuanimidad. Bueno, esta es la figura, esa paternal que representa Edmundo González, y esto me parece muy importante porque eso significa que el país puede retornar a la normalidad que todo el mundo espera y busca. Y el 28 de julio tendremos la oportunidad de comenzar a transitar ese camino que nos lleve al restablecimiento de una Venezuela en la que todos podamos vivir Y con nosotros también el próximo lunes tendremos oportunidad de un nuevo segmento de Mirador así, Sociopolítico contigo y con el profesor José Manuel Serna para seguir abundando sobre estos temas y hay que ponerlos de manifiesto y que la gente los asimile como la filosofía de acción de aquí en adelante, es rescatar al país de abajo hacia arriba, poco a poco, o sea, sin afanes e impetuosidades, sino midiendo los pasos y dando primero los que haya que dar, que es suavizarle el carácter a la gente, ubicar a las Fuerzas Armadas en su lugar correspondiente como defensores de la soberanía, despartidizarlos, no despolitizarlos, que piensen políticamente como quieran, pero que no formen parte ni tengan afiliación partidista. Y eso es fundamental. Y yo creo que ese mensaje del mundo en esa dirección está calando y nosotros tenemos que seguir pues semana a semana tomando cada uno de esos factores que él pone de manifiesto para debatirlos aquí pues de manera franca, ¿no? Así que así. nos veremos la próxima semana entonces en Nos otro vemos entonces el lunes a la 1 hora de Venezuela. de Gracias, Venezuela. Trino. Gracias Gracias, por José su tiempo. Antonio. Un abrazo para Gracias ambos. por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades, chao.